La forma en cómo nos relacionamos con la sociedad que nos rodea es un aspecto muy importante de la psicología. Nuestra percepción de cómo nos ve o qué tanto nos entienden las demás personas tiene un fuerte impacto en nuestro comportamiento. Un efecto curioso que pasa en los humanos es el efecto foco. Este se da cuando asumimos que las personas nos están observando o analizando mucho más de lo que en realidad hacen. Es decir, cuando nos sentimos en el centro del escenario y por tanto sobreestimamos cuánta atención nos ponen los demás. Hay investigaciones en donde se observa que, en general, las personas ponen mucha menos atención a nuestra ropa o peinado de lo que muchas veces asumimos. Y lo mismo pasa con nuestras emociones, con nuestra ansiedad, enojo, frustración o atracción hacia alguien más. Hay personas con mucha sensibilidad y atención para percibir las emociones de los demás, pero en términos generales, la mayoría de las personas no son tan buenos observando o entendiendo nuestras emociones como muchas veces asumimos. En ese momento que sobreestimamos qué tanto nos están entendiendo los demás, se da un concepto llamado ilusión de transparencia. Sin embargo, generalmente somos más opacos de lo que pensamos. El mismo efecto se da en pequeños errores que a veces cometemos. Por ejemplo, cuando rompemos una pequeña regla de un lugar, como hacer algo de ruido en una biblioteca, o cuando ligeramente insultamos a alguien y posteriormente nos mortificamos porque imaginamos que pensarán que somos crueles. De nuevo, sí hay personas muy atentas a estas cosas, pero la mayoría apenas notarán estos ligeros errores y los olvidarán más rápido de lo que creemos. Este efecto de foco y la ilusión de transparencia son ejemplos de cómo nuestra percepción del yo interactúa con ese mundo social al que pertenecemos. Entre otros casos de interacciones del yo con la sociedad está, por ejemplo, cuando se da algún problema en nuestra relación de pareja. Usualmente atribuimos más responsabilidad a nuestras parejas que a nosotros mismos. Por otro lado, cuando algo mejora en nuestras vidas, trabajos o pasatiempos, nos atribuimos una responsabilidad exagerada por ese triunfo. De forma similar, cuando somos el único miembro de nuestra raza, género o nacionalidad en un grupo de personas, ponemos una exagerada atención en cómo diferimos de los demás. De este efecto se alimenta la moderna tendencia a convertir cualquier tema social en un problema de razas, de religiones, de sexos o de nacionalidades. Otro ejemplo de cómo la sociedad tiene influencia sobre nosotros es cuando tenemos ligeros o fuertes cambios en nuestro comportamiento dependiendo de la persona con la que estemos. No somos exactamente iguales al relacionarnos con nuestra madre o padre que con nuestra abuela o abuelo, así como podemos ser diferentes mientras socializamos con diferentes grupos de amigos. Muchas personas, en el momento en que terminan una relación amorosa, pasan por un periodo en donde se sienten inseguros o confundidos sobre quiénes son. Como vemos en estos ejemplos, nuestro sentido de lo que entendemos como yo afecta cómo nos relacionamos con la sociedad, pero de igual forma, el comportamiento de la sociedad afecta nuestro sentido del yo. Es decir, el yo y la sociedad tienen una influencia en ambas direcciones. Pero en este momento puede surgir la pregunta, ¿qué es eso que llamamos yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos determina? ¿En qué punto iniciamos y en qué punto terminamos? Para entender de dónde sale este sentido de sí mismo o el yo, los neurocientíficos han explorado la actividad cerebral que puede estar relacionada con esta percepción. Muchos estudios sugieren que esta actividad tiene un rol importante en el hemisferio derecho del cerebro, ya que esta zona muestra actividad cuando los sujetos estudiados pensaban en sí mismos. Todos tenemos ideas o creencias específicas sobre quiénes somos, que nos ayudan a organizar nuestra existencia. Estas creencias son llamadas autoesquemas. Algunos ejemplos de autoesquemas serían cuando nos describimos como atléticos, tímidos, inteligentes, enojones o cualquier cosa similar. Estas creencias no solo son etiquetas, sino que realmente tienen una poderosa influencia sobre cómo percibimos, recordamos y evaluamos a otras personas y a nosotros mismos. Por ejemplo, si ser atlético es uno de nuestros autoesquemas, tenderemos a notar los cuerpos y las habilidades atléticas de otras personas. Recordaremos más fácilmente experiencias relacionadas al deporte y aceptaremos la información que apoye nuestro autoesquema de ser atléticos. Uno de los temas principales para entender nuestro yo nace a raíz de comparaciones sociales.
Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado cómo es que decidimos si somos ricos, listos o altos? Las comparaciones sociales participan en esto. Los otros o la sociedad nos ayudan a definir un estándar con el que podemos compararnos para saber si somos ricos, pobres, listos o tontos. Para bien y para mal, gran parte de la vida consiste en comparaciones sociales. El dinero es una de las mayores comparaciones sociales en las que basamos nuestra felicidad. Y lo curioso es que, incluso si no somos ricos en términos generales, con que seamos más ricos que la familia y amigos que tengamos cercanos, eso será suficiente para considerarnos ricos y vernos a nosotros mismos como superiores a esos seres cercanos. Cuando vemos el desempeño laboral de nuestros colegas, es extremadamente difícil no hacer comparaciones con nuestro desempeño y crear envidia. Por lo tanto, será probable que, de forma privada, saquemos algo de placer cuando veamos fracasar a un colega, especialmente cuando sentimos que nosotros no tenemos riesgo de cometer ese mismo error. Muchas veces las comparaciones sociales son incompletas. Por ejemplo, cuando comparamos nuestra vida con las redes sociales de personas que siempre tienen publicaciones de experiencias maravillosas, fácilmente sentimos que nuestra vida es un fracaso. Por supuesto, estas redes sociales tienden a ser una imagen incompleta de ese individuo. Las comparaciones sociales nos ayudan a construir el yo, pero también tienen muchos peligros, como producirnos ansiedad, soledad e insatisfacción con nuestras vidas. Las comparaciones sociales también pueden disminuir nuestra satisfacción de otras formas. Por ejemplo, incluso cuando nuestra vida está teniendo una mejora, ya sea económica, laboral, emocional o de estatus, después de tener esa mejora, tenderemos a compararnos con personas de un éxito aún más alto, es decir, subimos nuestros estándares y de pronto, de un momento a otro, otra vez nos sentimos insuficientes. Juzgamos nuestro éxito o nuestra satisfacción no solo por el hecho en sí, sino también por cómo se compara frente al éxito y a la satisfacción que otros tienen o fingen tener. Además, cuando otras personas piensan de forma positiva sobre nosotros, nosotros también nos vemos con una mirada más amable. Por ejemplo, cuando la gente tiende a describir a un niño como talentoso, trabajador o aspectos similares, ese niño tenderá a incorporar esas ideas a lo que él entiende como yo y a su comportamiento, a hacerlas parte de su identidad. Pero esto también puede pasar con etiquetas negativas. Debemos recordar que tanto los insultos como los cumplidos pueden fácilmente ser incorrectos o exagerados, y debemos tener cuidado en no sobreestimar o subestimar nuestras capacidades. Si en este momento te preguntara ¿quién eres?, ¿cómo lo responderías? ¿Darías información sobre tus rasgos personales, como ser honesto, alto o gracioso? ¿O darías información sobre tu identidad social, por ejemplo, ser acuario, católico, progresista o ser miembro de la familia Martínez? En otras palabras, ¿te inclinarías a una respuesta individualista, como fue en los primeros ejemplos, o a una respuesta colectivista? Para algunas personas, especialmente las localizadas en el espacio conocido como Occidente o mundo occidental, el individualismo toma la delantera. La identidad se expande hasta el nivel del individuo. Todos hemos escuchado frases como que, para verdaderamente convertirte en un adulto, debes separarte de tus padres. Para ser alguien exitoso, debes ser autosuficiente e independiente. Muchas de las culturas occidentales asumen que la única forma de vivir correctamente es a través del poder individual. En el arte y entretenimiento de Occidente, generalmente se celebra al individuo autosuficiente. La autoayuda y psicología pop de estas partes del mundo hacen mucho énfasis en ideas o frases para el individuo y no para el colectivo, como ámate a ti mismo, sé tú mismo, no cambies por tu pareja o por tus amigos, ellos deben aceptarte tal cual eres, persigue tus sueños, ponte en primer lugar y enfócate en ti. Este tipo de individualismo está muy ligado a la estabilidad o falta de ella de las sociedades. El individualismo florece cuando una sociedad experimenta ciertas formas de riqueza o tranquilidad. Por ejemplo, cuando aumenta el urbanismo, la prosperidad económica y los medios de comunicación en masa. Es decir, si una sociedad está pasando por escasez y dificultades, generalmente esas personas tenderán a trabajar en equipo, a pensar en términos del colectivo,
mientras que si hay cierta estabilidad o incluso prosperidad, la narrativa de enfocarte en ti mismo toma fuerza. Pero cuidado, hay que recordar que la estabilidad y la riqueza no son permanentes. Las corrientes económicas también tienen efecto en esto. Por ejemplo, el capitalismo generalmente pone al individuo por sobre todas las cosas, y así como el capitalismo ha ido expandiéndose por el mundo, el pensamiento individualista también lo ha hecho. Por otro lado, la mayoría de las culturas nativas de Asia, África y algunas de Centro y Sudamérica ponen más peso en el colectivismo. Se identifican con uno o varios grupos. Por ejemplo, entre personas de Corea, Malasia, Japón y la India, será más probable que respondan a la pregunta de ¿quién eres?, con información que indique su identidad como grupo. Mientras que personas de Estados Unidos, Australia e Inglaterra será más probable que tengan una respuesta que indique su identidad como individuo. Hay estudios que indican que en los países donde se ve más colectivismo, las personas usan la palabra yo con menor frecuencia. Las religiones que tienden al colectivismo ponen énfasis en las conexiones sociales, mientras que la espiritualidad occidental generalmente pone énfasis en la automejora. Pero es importante entender que ninguna cultura ni ninguna persona es completamente individualista o completamente colectivista. Es una combinación de ambas, pero normalmente sí se le pone más peso a una u a otra dependiendo de tu contexto. Además, esta relación de individualismo-colectivismo puede variar dentro de un mismo país a través de sus diferentes posturas políticas e ideológicas. Por ejemplo, los conservadores tienden a ser económicamente individualistas, es decir, cada uno tiende a perseguir el objetivo de hacerse rico por sus propios medios y se resisten a los impuestos, una medida que es social. Al mismo tiempo, los conservadores tienden a ser moralmente colectivistas, es decir, apoyan los valores de la familia o de la religión, que son valores de grupos sociales. Aquí vemos que ese mismo grupo de conservadores puede ser individualista y colectivista al mismo tiempo en diferentes áreas. Los ricos tienden a ser más individualistas que los pobres. Los hombres tienden a ser más individualistas que las mujeres. Recordemos que todo esto es en promedio. Obviamente habrá excepciones. Las culturas cambian con el tiempo y su énfasis en una u otra postura también se va modificando. Por ejemplo, hay estudios donde se ha visto que en los últimos 20 años de Estados Unidos, los libros publicados en ese país han aumentado el uso de palabras como conseguir y disminuido el uso de palabras como dar. Y han aumentado el uso de palabras como yo y tú y disminuido el uso de palabras como nosotros. Las personas que crecen en países de Occidente usualmente terminan poniendo más atención a expresar su identidad individual a través de sus decisiones, su ropa, sus elecciones de profesión y los productos que compran. En una cultura colectivista, el objetivo de la vida social es armonizar y apoyar a tu comunidad. Es fácil caer en el error de que el individualismo es siempre lo incorrecto y el colectivismo lo correcto, pero en realidad ambas posturas pueden usarse de formas desastrosas y crear situaciones incómodas o incluso abominables. Si le preguntan a personas que crecieron en un ambiente extremadamente colectivista, seguramente tendrán críticas negativas de ese modelo, especialmente si son adolescentes. Por ejemplo, adolescentes que tuvieron que abandonar sus sueños de un trabajo específico porque se vieron obligados a apoyar a sus familias para generar dinero. Y lo mismo pasa con los países más individualistas, donde tienen sus propias ventajas y sus propias desventajas. Aunque cada persona y cada país son una combinación de ambas posturas, es necesario y útil tener en cuenta estos dos conceptos por separado para entender mejor las decisiones y las acciones de los seres humanos. Conócete a ti mismo es una frase que ha perdurado por generaciones. Constantemente formamos creencias sobre nosotros y creamos explicaciones a nuestras emociones y acciones. Sin embargo, ¿realmente qué tanto nos conocemos? Predecir nuestro comportamiento es una manera de darse cuenta de qué tanto nos conocemos. Si de verdad nos llegamos a conocer, en teoría sería posible predecir cómo nos comportaremos, qué tanto haremos o no haremos en el futuro. Pero esta actividad de predecir nuestro comportamiento está llena de más fallos de los que podríamos imaginar. Por ejemplo, uno de los errores más comunes en la predicción del comportamiento es subestimar qué tanto tiempo nos tomará realizar una tarea. Esto es conocido como la falacia de planificación.
Hay incontables casos de construcciones de arquitectura que intentaron predecir un tiempo determinado para su creación, solo para después tardar mucho tiempo más del pensado. A veces pueden ser años o incluso décadas más del pronosticado. La ópera de Sydney se esperaba que tardara 6 años en ser construida. Finalmente, se necesitaron de 16 años para completarse. La duración de nuestros noviazgos y matrimonios son otro ejemplo de cómo fácilmente podemos fallar en predecir nuestro futuro comportamiento y el tiempo que durarán nuestras relaciones. Nuestras estimaciones de cuánto tardaremos en hacer una tarea, un proyecto escolar o terminar una tesis también tienden a ser erróneas. Una forma para mejorar nuestras predicciones es intentando ser realistas sobre qué tanto tiempo nos tomó hacer una tarea en el pasado. Muchas veces erramos en nuestra predicción porque no recordamos con precisión qué tanto tiempo nos llevó en ocasiones anteriores, por lo que tener un récord preciso de nuestras actividades pasadas puede ayudar a hacer nuestras predicciones más precisas. Otra táctica útil es estimar el tiempo de duración, no el tiempo del proyecto entero, sino de sus partes individuales. Planificar cada paso más a detalle resulta ser mucho más confiable. La predicción de nuestras futuras emociones también es una parte importante del yo. Nos preguntamos si estaremos emocionalmente satisfechos con nuestra pareja en el futuro. Nos preguntamos si nuestro trabajo nos hará sentir plenos, si un viaje o vacaciones nos harán felices. Es común que nos equivoquemos en predecir qué tipo de emociones tendremos en un futuro. Por ejemplo, en un estudio del 2001 se preguntó a mujeres cómo se sentirían si fueran acosadas en una entrevista de trabajo. La mayoría respondió que se sentirían enojadas. Sin embargo, la realidad es que la emoción más común en estos casos se ha visto que es el miedo y no el enojo. Predecir la intensidad y la duración de nuestras futuras emociones tiende a caer en el error. Las personas fallan en estimar cuánto tiempo se sentirán decaídos después de una ruptura amorosa, así como cuánto les afectará ser insultados por alguien más o ser derrotados en una competencia. Muchos ponen su confianza en la intuición como si fuera una voz mágica o superior que siempre sabe qué es lo correcto. La realidad es que nuestra intuición a veces nos engaña o nos hace caer en el error. Cuando queremos algo, tendemos a creer que, de conseguirlo, indudablemente seremos felices, pero no es raro que deseemos o soñemos con cosas o logros que en realidad no nos darán satisfacción. Muchas personas sueñan y fantasean con una vida de completa libertad, sin trabajo, sin obligaciones y en playas paradisíacas, pero fallan en estimar realmente qué tanta estructura, rutina y orden necesitan en su vida diaria. Constantemente sobreestimamos la duración de nuestra felicidad o tristeza. Por ejemplo, si nuestro equipo deportivo o nuestro candidato político ganara o perdiera. Esto es llamado el sesgo de impacto. Entre más precisos nos hagamos para poder predecirnos, más claridad tendremos de quién es ese yo. Otra área que es importante entender cuando hablamos del yo dentro de una sociedad es el autoestima y sus implicaciones en el comportamiento y la cognición. Prácticamente todos deseamos mejorar nuestra autoestima, pero ¿acaso esto puede tener su lado negativo? El autoestima puede tener más ventajas y desventajas de las que imaginamos, pero antes de abordar esto, hay que entender cómo se crea el autoestima. En un estudio del 2001, se sugirió que si nos vemos a nosotros mismos como atractivos, atléticos, inteligentes o destinados a ser ricos y amados, crearemos autoestima. Es decir, cuando nos sentimos positivos sobre una o varias características de nuestra vida, posteriormente creamos autoestima. Pero estas características no funcionan igual para todos. Por ejemplo, algunos le pondrán mucho más peso a ser ricos para tener un buen autoestima, otros a crear una familia, otros a tener buenas calificaciones, mientras que otros elevarán su autoestima si sienten que son amados por Dios o aceptados por un grupo ideológico, entre otros ejemplos. Sin embargo, en un estudio de 1994 se sugirió otra perspectiva. En este se menciona que la autoestima no solo se crea después de sentirnos exitosos en una característica, sino que también pasa inversamente, es decir, las personas que ya se valoran de forma positiva, de forma general, tendrán más posibilidades de apreciar su apariencia, habilidades o cualquier otra característica. Bajo este modelo,
Una autoestima alta mejora nuestro juicio sobre nuestras características y, al mismo tiempo, un juicio positivo sobre nuestras características mejora nuestra autoestima. Pero aquí encontramos uno de los peligros de la autoestima. Hay estudios donde se encontró que si a personas que no tienen los mejores resultados se les infle la autoestima haciéndoles creer que son mejores de lo que la evidencia muestra, estos pueden caer en el error de creer que, como ya son aptos y suficientes, no es necesario esforzarse más. Y el resultado es que estas personas terminan teniendo peores resultados comparados a personas que no tuvieron un incremento de autoestima y por lo tanto que se esforzaron más para seguir mejorando. En otras palabras, una autoestima exagerada o deshonesta puede engendrar mediocridad y fracaso. Otro problema es que la autoestima puede crearse a partir del sufrimiento o fracaso de los demás. Por ejemplo, al ver a un cantante fallar en su interpretación, siempre habrá personas que se deleiten de esa situación y que se generen autoestima a costa del sufrimiento ajeno. De hecho, esto puede llegar al punto de que estas personas pueden incluso entorpecer o sabotear a otros con tal de conseguir ese empujón de autoestima. Los miserables aman reírse de la miseria de otros. Vivir persiguiendo la mayor cantidad de autoestima también puede ser contraproducente si se extrae esa autoestima de fuentes externas. Por ejemplo, los estudiantes obsesionados con buenas calificaciones o los adultos obsesionados con tener un estatus social alto experimentan más estrés, enojo, problemas en sus relaciones, consumo de alcohol y drogas y desórdenes alimenticios, a comparación de los que pueden generar autoestima de fuentes internas. De forma similar, los que persiguen exageradamente la autoestima a partir de la sociedad tenderán a exagerar sus talentos y a ocultar o mentir sobre sus defectos, pero esta actitud exagerada, pedante y engañosa hará que la sociedad los aprecie menos y, consecuentemente, terminarán perdiendo esa autoestima que tan desesperadamente buscaban. Cuando nos enfocamos demasiado en el autoestima, nos hacemos menos empáticos, menos abiertos a la crítica bien intencionada y nos sentimos más presionados a tener éxito en nuestras actividades y relaciones, en lugar de disfrutarlas. Es fácil que entremos en conflicto con amigos o familiares por cuestiones de nuestra autoestima. Cuando dos hermanos tienen una clara diferencia de habilidad en un área específica, por ejemplo, para ser deportistas, es común que esos hermanos no se lleven bien. Sentir nuestra autoestima amenazado por el talento de otros y sucumbir a ese miedo es una manera fácil de crearnos enemigos o problemas. Por lo que se ha visto sobre la autoestima, parece que no solo se trata de valorarnos con gran intensidad a nosotros mismos, creando mucha autoestima, sino que, además, debemos crear la humildad necesaria para armonizar con el autoestima de los demás. Si ahora hablamos de los problemas de tener una autoestima demasiado baja, encontramos que las personas con baja autoestima son vulnerables a la ansiedad, soledad y desórdenes alimenticios. Cuando algo los hace sentir mal, tenderán a expandir esa visión negativa a todo lo demás. Notan y recuerdan con más facilidad el comportamiento incorrecto de otros y concluyen demasiado rápido que las personas los rechazan. Por desgracia, intentar mejorar el autoestima repitiendo frases positivas como «soy una gran persona» termina siendo contraproducente. Generalmente se sentirán aún peor cuando se usa este método. Los que tienen bajo autoestima tampoco quieren escuchar comentarios positivos de una experiencia negativa. Por ejemplo, la frase de «al menos aprendiste algo nuevo». En lugar de eso, prefieren respuestas comprensivas como «tienes razón, eso fue un error». Las personas con baja autoestima también tienden a ganar menos dinero, a abusar de las drogas y son más propensas a la depresión y a autolesionarse, como por ejemplo cortarse. Por otro lado, personas con alta autoestima tienden a mantener y saborear las emociones positivas de una experiencia por más tiempo. Creer en nuestra superioridad también puede motivarnos a lograr objetivos, crear cosas y nos ayuda a mantener la esperanza en tiempos difíciles. Además, genera iniciativa y resiliencia. Sin embargo, líderes de pandillas, terroristas y criminales en prisión que cometieron actos violentos también tienden a tener autoestima más alto que el del humano promedio. Esto nos recuerda que tener autoestima alto no necesariamente nos hace moralmente superiores. El autoestima no es una fórmula mágica para el éxito.
Se ha estudiado que, en países como Estados Unidos, el grupo étnico que en promedio tiene la autoestima más bajo es el de los asiáticos americanos, a pesar de que, al mismo tiempo, ellos son los que en promedio tienen los mejores logros académicos y alcanzan los mejores ingresos en sus profesiones. Es decir, grupos con mejor autoestima no necesariamente terminan con mejores calificaciones o con mayores riquezas. Este efecto se da debido a que muchos países asiáticos, como China, ponen más énfasis en el automejoramiento en lugar de la autoestima. Otras desventajas del autoestima alto es que las personas que lo tienen tienden a ser más odiosas, a interrumpir y a hablar por encima de los demás, en lugar de hablar con ellos. Algunos investigadores sugieren que el autocontrol es 10 veces más valioso que la autoestima. El autoestima alto se vuelve especialmente problemático cuando cruza la línea y se convierte en narcisismo, en tener un exagerado sentido del yo. Una persona con autoestima saludable valora tanto sus logros individuales como sus relaciones con otros, pero un narcisista usualmente pone extremo interés en sus logros individuales e ignora el aspecto de la armonía social y de preocuparse por los demás. Los narcisistas van mucho más allá de quererse a sí mismos. Ellos directamente se consideran mejores que todos los demás. Aunque en un principio pueden ser encantadores, su egocentrismo usualmente los hace tener problemas en sus relaciones a largo plazo. Un narcisista puede ser agradable en muchas formas, pero si lo traicionas, verás una de las facetas humanas más siniestras. Es común escuchar que los narcisistas se odian a sí mismos en el fondo, que su ego demasiado inflado es solo una máscara para su inseguridad. Sin embargo, los estudios tienden a indicar que esto es falso. Las personas que tienen resultados altos en rasgos de la personalidad narcisista también tienden a tener resultados altos en autoestima. Los narcisistas son activos y populares en redes sociales, así como en los círculos de amigos. Ellos tienden a ser exitosos en un principio gracias a su autoconfianza. Incluso toman posiciones de liderazgo y control sobre los demás. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, su popularidad decrece debido a que los demás se dan cuenta que estas personas realmente no tienen interés en el bienestar de los demás. Los narcisistas tienden a la agresión, especialmente contra los que se mantienen fuera de su control o que directamente los rechazan, especialmente si lo hacen de forma pública, poniendo en peligro esa superioridad en los ojos de terceros. Los narcisistas en general parecen estar conscientes de sus rasgos de personalidad, se dan cuenta que se ven a sí mismos de forma mucho más positiva que como otros los ven, y pueden admitir que son arrogantes y que exageran sus habilidades. También notan que tienden a dar una buena primera impresión, pero que les cuesta trabajo mantener amistades o relaciones a largo plazo. Un concepto que es importante diferenciar de la autoestima es la autoeficacia. La autoeficacia tiene que ver con qué tan competentes nos sentimos en una tarea. Niños y adultos con alta autoeficacia son más persistentes, menos ansiosos y menos depresivos. Generalmente tienen vidas más saludables y tienen más éxito académico. Autoestima y autoeficacia suenan similares, pero son conceptos diferentes. Si crees que puedes hacer algo, eso es autoeficacia. Si te aprecias a ti mismo de forma general, eso es autoestima. O viéndolo con un ejemplo más específico, si alguien cree que al entrenar duro podrá correr más rápido, eso es autoeficacia alta. Si alguien se ve a sí mismo como un excelente corredor, eso sería autoestima alto. Un sesgo que se relaciona con lo antes mencionado y en el que caemos prácticamente todos es el sesgo de autoservicio, que es la tendencia de percibirnos de forma excesivamente favorable. Dicho de otra forma, darnos más mérito del que merecemos. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, digamos el choque de nuestro vehículo, tendemos a repartir más culpa a otros factores que a nosotros mismos. De forma similar, pero opuesta, cuando un evento positivo ocurre, digamos cuando ganamos una competencia, nos otorgamos la mayor parte del mérito, menospreciando la participación de factores externos. Si hablamos de una pareja en una relación, cada uno de ellos tenderá a percibir como que él o ella son los que más trabajan o más esfuerzo ponen en las tareas que tienen que resolver. Es común que nos veamos a nosotros mismos como personas por encima del promedio, como gente más moral que la mayoría, gente más educada, más inteligente o más trabajadora.
pero es importante recordar que el promedio tiene ese nombre por una razón, y la mayoría de nosotros sí somos parte de ese promedio en la mayoría de las actividades o cualidades. Este sesgo se hace particularmente notable cuando somos integrantes de un grupo o un equipo, donde fácilmente exageramos nuestra contribución al mencionado grupo, en gran parte debido a nuestra ignorancia sobre qué tanto contribuyeron los demás. Un ejemplo común es en los trabajos en equipo en la universidad, donde se ven claramente las diferencias de opiniones en cuanto a qué tanto trabajo hizo cada integrante. El optimismo es un aspecto importante que podemos incluir en este tema. El optimismo predispone un acercamiento positivo a la vida. Extensivos estudios en diferentes culturas indican que la mayoría de los humanos tienden más al optimismo que al pesimismo, y muchos de nosotros tenemos algo llamado optimismo no realista sobre nuestro futuro. Por ejemplo, en general, las personas tienden a creer que sus ingresos económicos van a mejorar en los próximos años, a pesar de que recientemente hayan vivido crisis económicas, guerras o pandemias. La mayoría subestimamos nuestras posibilidades de volvernos alcohólicos o adictos a cualquier sustancia, y solo nos damos cuenta cuando ya sucedió o cuando los efectos negativos ya son desastrosos. Uno de los problemas del optimismo no realista es que nos hacemos más vulnerables. Al creer que somos inmunes a la desgracia, fallamos en tomar precauciones. Personas adictas a fumar que lo han logrado dejar y que también creen tener una fuerza de voluntad por encima del promedio, será más fácil que dejen cigarros en lugares cercanos o que convivan con fumadores activos. Sin embargo, al tener ese falso optimismo y esa excesiva confianza en su fuerza de voluntad, en realidad aumentan sus posibilidades de recaer en su adicción. Personas con exceso de optimismo sobre sus conocimientos ante un examen evitarán esforzarse más en su estudio previo y terminarán con peores calificaciones. Uno de los ejemplos internacionales más famosos del optimismo no realista fue la creencia que miles de personas tenían de que invertir su dinero en casas era una actividad infalible, ya que éstas nunca perderían su valor, hasta que la crisis del 2008 derrumbó ese optimismo y sumió al mundo en uno de los peores estados de emergencia económica de la historia moderna. Por otro lado, el optimismo no necesariamente es malo en todos los momentos o en todas las intensidades. El optimismo es mejor que el pesimismo para promover la autoeficacia, la salud y el bienestar en general. Aún así, una dosis de realismo, o lo que también es llamado pesimismo defensivo, es necesaria para protegernos de las ilusiones excesivamente optimistas. El éxito académico o laboral requiere suficiente optimismo para mantener la esperanza y suficiente pesimismo para motivar la inquietud y el esfuerzo. Otro aspecto relacionado con el sesgo del autoservicio es el falso consenso y la unicidad. Tenemos una curiosa tendencia para sobreestimar o subestimar qué tanto se comporta como nosotros el resto de la sociedad. El efecto de falso consenso se refiere a la tendencia a sobreestimar qué tanto está de acuerdo con nuestras opiniones el resto de la sociedad. Por ejemplo, es fácil que fallemos en estimar qué tanto están de acuerdo con nosotros nuestros amigos o familiares en temas como la política, deportes y discriminación. El sentido que le encontramos al mundo de forma individual muchas veces nos parece algo de sentido común, por lo tanto, creemos que la mayoría llegará a la misma conclusión. Después de todo, es sentido común. Otro caso es, cuando sentimos atracción por una persona, podemos sobreestimar qué tan atraída se siente esa persona hacia nosotros. Además, cuando cometemos un error o hacemos algo incorrecto, inmoral o ilegal, también tendemos a sobreestimar qué tanto lo hacen el resto de las personas. Convencernos de que la mayoría también se comporta de forma inmoral nos sirve para tranquilizarnos mentalmente. Los investigadores sugieren que este falso consenso ocurre porque generalizamos a partir de una muestra limitada, es decir, a partir de un grupo muy reducido, muchas veces a partir de una sola persona, nosotros mismos. Además, tendemos a pasar tiempo con personas que tienen actitudes y comportamientos similares al nuestro, y eso también nos ayuda a errar en nuestra estimación de cómo se comporta la mayoría de la sociedad. Cuando se trata de nuestra habilidad o de comportamientos positivos, morales y exitosos, ocurre el otro efecto mencionado, el efecto de falsa unicidad. Es decir, agrandamos nuestro sentido del yo,
viendo nuestros talentos, gustos o comportamientos como relativamente únicos. Se ha visto que las personas tienden a querer ser parte de un grupo grande en cuestiones como la política. Ahí entra el efecto del falso consenso, donde creemos que la mayoría tendrá nuestra opinión, pero esas mismas personas preferirán ser parte de grupos pequeños cuando se trata de cosas como los gustos musicales, y este sería el efecto de la falsa unicidad. Después de todo, para muchos, las bandas musicales dejan de ser buenas cuando le gustan a demasiadas personas, o si una película que alguna vez fue poco conocida, pero muy apreciada por pocas personas, de repente se hace muy popular. Muchas personas ahora sentirán rechazo hacia esa película, ya que perdieron esa sensación de ser únicos. En otras palabras, tendemos a ver nuestros fracasos como normales y nuestras virtudes como excepcionales. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos percibimos de maneras equivocadas de forma tan común? Una de las razones es que nuestra capacidad de memorizar y entender información no es ni de cerca perfecta. Entendernos a nosotros mismos y a la sociedad requiere que notemos, evaluemos y recordemos los comportamientos de todos los involucrados, y esto crea múltiples oportunidades para cometer errores en el manejo y entendimiento de esa información. Esto puede variar de persona en persona. Las habilidades cognitivas de alguno son mucho mejores que las de otros, pero aún así, ninguno tendrá un cerebro perfecto. Tenderemos a cometer errores en estos temas, especialmente cuando se trata de la memorización. Otra forma en cómo nosotros o el yo interactúa con la sociedad es a través del desempeño, de nuestros logros y nuestros fallos. Y en este punto se presenta un concepto llamado autodiscapacidad. Este concepto se refiere a cuando las personas sabotean sus probabilidades de tener éxito, creando impedimentos que favorecen el fracaso. El miedo al fracaso y a la burla ante la sociedad pueden ser tan aplastantes que muchas personas prefieren autosabotearse para así tener una excusa en caso de fallar. Algunos ejemplos de cómo nos podemos sabotear es dándole una ventaja a nuestros oponentes. Por ejemplo, reduciendo nuestro tiempo de preparación o entrenamiento para algún evento atlético, o conscientemente dando un mal desempeño al principio de una tarea para tener esa seguridad de que después podremos hacerlo mejor, y esforzándonos poco en tareas que requieren pensar y analizar. Estos comportamientos no tienen el objetivo de autodestruirnos, sino de autopreservarnos y poder mejorar en el futuro sin tanta presión. Por desgracia, esta estrategia muchas veces fracasa. Estudiantes y trabajadores que se autodiscapacitan generalmente terminan teniendo peores resultados. Cuando recurrimos a este método, intentamos atribuirle nuestro fracaso a factores externos para así proteger nuestra autoestima. Por ejemplo, temiendo fracasar en un examen, presentación laboral o actividad deportiva, algunas personas deciden irse de fiesta una noche antes o quedarse hasta la madrugada jugando videojuegos, en lugar de prepararse o de descansar. No saber diferenciar nuestro rendimiento en una actividad de nuestra identidad crea una insostenible carga en nosotros mismos. Aunque sí son parte de nuestra historia, debemos recordar que nuestra existencia no se limita a nuestras calificaciones, nuestros logros laborales o nuestros ahorros en la cuenta bancaria. Los humanos gestionamos la impresión que creamos en las demás personas de forma continua, ya sea que queramos impresionar, intimidar, parecer inofensivos o cualquier otro resultado, constantemente estamos presentándonos ante una audiencia. Entre lo más curioso sobre qué tanto los humanos deseamos la aceptación social está que incluso estamos dispuestos a autodestruirnos con tal de conseguirla. Por ejemplo, al fumar para parecer más maduros y rudos y conseguir ciertas amistades, o al aceptar tener relaciones sexuales con tal de pertenecer a un grupo que consideramos importante, o cuando se trata de consumir alcohol y drogas en general para alcanzar esos mismos resultados sociales. En este tema encontramos un concepto que en la psicología es llamado autopresentación, el cual se refiere a cómo creamos y presentamos una imagen deseada tanto a una audiencia externa, es decir, la sociedad, como a una audiencia interna, es decir, nosotros mismos. Así como cuidamos nuestra autoestima, también tenemos precaución en no antagonizar demasiado a la sociedad que nos rodea y no ser rechazados por ellos. Hay muchas formas de aplicar esta autopresentación. Una de las estrategias más comunes es la falsa humildad.
Por ejemplo, cuando fingimos que no podemos entender por qué tuvimos mejores resultados que otras personas en determinada tarea. Esta técnica también es conocida como fanfarroneo humilde. Hay estudios que concluyen que esta técnica generalmente fracasa, ya que la gente termina notando que hay una falsa humildad y que lo que se está intentando hacer es impresionar a los demás con esa supuesta humildad. La interacción social muchas veces es un delicado balance entre dar una buena impresión, pero sin que sea demasiado buena. Las culturas que tienden más al colectivismo recurren más a esta falsa humildad, ya que en esos grupos la modestia muchas veces se implementa como una estrategia por defecto, para evitar ofender a otros. Sin embargo, si se remueve la posibilidad de ofender a otros, hasta los integrantes de las culturas más colectivistas, como la japonesa, pueden autoengrandecerse tanto como las culturas más individualistas, por ejemplo, los estadounidenses. La autopresentación puede darse sin que haya un esfuerzo consciente. Por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona que nos atrae, podemos tender a ser menos modestos para impresionarlos con algún tema, o cuando nos van a tomar una fotografía, tenemos listas ciertas expresiones faciales que sabemos que presentan una mejor versión de nosotros. Para algunas personas, la autopresentación es un estilo de vida. Estas personas están constantemente monitoreando su comportamiento y cómo reaccionan los demás a él. Después, ajustan su rendimiento social para conseguir el resultado deseado. Al tener que estar ajustando su comportamiento con tanta frecuencia, tienden a expresar actitudes y opiniones en las que realmente no creen. Se convierten en camaleones sociales. Algunos estudios concluyen que estas personas tienden a sentirse insatisfechos con sus matrimonios y a ser poco comprometidos con sus parejas. Por otro lado, tienden a ser exitosos en redes sociales, ya que suben más contenido a ellas, que encaja con las ideas de ciertos grupos y tienden a conseguir muchos likes. Los que son bajos en estos automonitoreo y autopresentación tienden a tener menos interés en lo que las otras personas piensan. Sus acciones son resultado en mayor medida de procesos internos y hablan y actúan con lo que de verdad creen y sienten. Pero, si la persona es demasiado baja en estas características de automonitoreo, terminarán siendo considerados patanes, insensibles y egoístas. Como vemos, no es aconsejable llegar a ninguno de los dos extremos del automonitoreo. Si se tiene demasiado, seremos unos deshonestos lamebotas. Si se tiene muy poco, seremos unos honestos patanes. El último concepto del que me gustaría hablar, relacionado a nuestra percepción del yo y a nuestra participación dentro de una sociedad, es el del llamado autocontrol. El autocontrol se ha vuelto popular en años recientes, ya que, al mismo tiempo, los avances tecnológicos, culturales y económicos han avanzado a un ritmo muy alto y nos han permitido acceder a todo tipo de actividades y productos de consumo que antes no eran más que lujos o sueños. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de profundizar con mucha más facilidad en todo tipo de placeres y adicciones. Por lo que el autocontrol ha sido un concepto que ha tomado fuerza para tratar de controlar el exceso de nuestros impulsos. Sin embargo, en psicología se ha notado que la capacidad para controlar nuestras acciones de forma consciente tiene sus límites. Por ejemplo, hay investigaciones donde se muestra que las personas que constantemente se obligan a comer vegetales en lugar de postres o a suprimir pensamientos considerados incorrectos, posteriormente serán más propensas a rendirse ante otras tareas que requieran autocontrol, como lavar los platos sucios. Otro caso es que personas que ponen demasiado esfuerzo en controlar sus emociones ante una actividad específica, por ejemplo, querer reprimir las emociones al ver una película emocionalmente intensa, posteriormente se volverán más agresivos y tenderán a pelearse con sus parejas o familia. Lo que estas investigaciones nos están diciendo es que el autocontrol no es infinito, es una habilidad parecida a un músculo, requiere gastos de energía, puede cansarse cuando se usa en exceso y si se lleva a un punto de quiebre, posteriormente tendremos menos capacidad de autocontrol. Por otro lado, así como también pasa con los músculos, el autocontrol puede hacerse más fuerte y resistente si se practica de forma gradual y constante. En otras palabras, si evitamos llevarlo a un extremo, podemos mejorar nuestra capacidad de autocontrol progresivamente, como si se tratara de mejorar poco a poco la cantidad de peso que podemos cargar en el gimnasio.
Además, se ha notado que mejorar el autocontrol en una actividad específica hace que sea más fácil ejercer autocontrol en otras actividades diferentes. Con esto en mente, si queremos mejorar nuestros hábitos, en lugar de hacer una lista general de propósitos, es más efectivo trabajar en un área específica primero, y al mejorar en ella, posteriormente será más fácil mejorar en una segunda tarea y así sucesivamente. Otro consejo que se da a partir de estas investigaciones es que evitemos darnos estrés diario causado por fallos en nuestro autocontrol. Una forma de hacer esto es quitándonos la posibilidad de fallar lo mejor que podamos. Por ejemplo, si queremos comer menos comida chatarra, no le dejemos todo el trabajo al autocontrol, al dejar comida chatarra en nuestras cocinas, y luego causándonos estrés si fallamos en no comerla. Es mejor vaciar nuestras cocinas de ese tipo de comida para así disminuir la posibilidad de fallar lo mejor que podamos. Si entendemos el autocontrol como un músculo y notamos que ese músculo lo tenemos débil, no esperemos que pueda hacer tareas monumentales de forma mágica. Hay que fortalecerlo poco a poco y ayudándonos de otros medios. En general, la investigación apunta a que medir el autocontrol actual de las personas es una de las mejores formas de predecir los comportamientos saludables que tendrán en el futuro, así como el rendimiento en sus futuros trabajos y qué tanto tiempo vivirán. Por lo que, invertir esfuerzo en entrenar estabilidad es probablemente una de las mejores formas de mejorar la calidad de vida. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan sobre estos temas? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal para ver más contenido como este, y les agradezco por ver este video.